Ya, ahora sí vamos a dar comienzo oficial de las clases del curso de motores de combustión interna, MN 136, las secciones A y B. Bueno, jóvenes, mi nombre es Juan Guillermo Lira y soy profesor de este curso ya desde hace muchos años. Varias promociones han pasado por este curso y entonces vamos a dar inicio a este nuevo ciclo que en este momento es algo especial, porque es una vuelta a la presencialidad, aunque en algunos cursos esta presencialidad no es completa, sino es parcial, ¿no? En el curso de motores, las clases van a seguir siendo virtuales. Eso es a nivel de toda la universidad para los cursos de especialidad, cursos de carrera. Todas las clases van a ser virtuales. Y los laboratorios y exámenes van a ser presenciales. ¿Ya? Entonces, eso, claro, lo ideal hubiera sido que las clases también hubieran sido presenciales, pero todavía hay que acondicionar las aulas porque el virus, a pesar que su virulencia ha disminuido notablemente, sin embargo, aún siguen habiendo contagiados y muertos, en mucho menor cantidad, por supuesto, que en las 2 olas primeras de esta pandemia, pero todavía el distanciamiento social hay que mantenerlo. Y las aulas por ahora no están acondicionadas para ello. Los aforos no son suficientes. Entonces vamos a tener que aguantar un poco más, un semestre más, para que en el ciclo 2022-2 esperemos que todo sea presencial. Eh, pero sin embargo, hemos adquirido experiencia en esto de las clases virtuales, ¿no? Y producto de esta experiencia podemos afirmar, pues, que no se equipara la enseñanza presencial con la virtual. Esto ha sido por una emergencia, ¿no? Que nos ha obligado a todos a incursionar en esta forma nueva de enseñanza. Más aún, ha sido más difícil para los profesores porque no somos nativos digitales, ¿no? Entonces, todo es un poquito más complicado para nosotros en cuanto a computación. Pero, sin embargo, hemos podido salvar 2 años, ¿no? Que de otra forma se hubieran perdido definitivamente. Esta pandemia ha sido, pues, con resultados nefastos. Todos hemos perdido familiares, amigos, y felizmente que su peligrosidad, su letalidad ha bajado significativamente. Sin embargo, hay personas que todavía no se han vacunado o que no han recibido la tercera dosis de refuerzo. Entonces, que sirva este medio para invitarlos a hacer eso, ¿no? Para que las actividades y nuestra vida se normalice por completo. En esta sección están inscritos 22 alumnos, las secciones A y B, ¿no? Claro, se ha visto en esta semana el caso de las solicitudes de casos especiales, de matrícula de cursos de casos especiales, y seguramente que el número de alumnos finales en motores van a crecer, van a ser una mayor cantidad. La limitación solamente es por la cuestión del aforo en los laboratorios. La mayor cantidad, la máxima cantidad por sección es de 15 alumnos. Las secciones de laboratorio van a estar a cargo de 2 profesores, ¿no? Uno para la sección A y otro para la sección B. Es decir, uno de ellos es el ingeniero Munares y el otro profesor es el profesor Ponce. Entonces, este curso es considerado tradicionalmente, durante las clases, es decir, yo voy a silenciar el audio de ustedes y les pido que cuando se incorporen al aula, entren con su audio, con su micrófono apagado. Eso no implica que en cualquier momento de la clase ustedes pueden activarlo y hacer las preguntas que ustedes deseen. Ya me pueden interrumpir en cualquier parte de la clase y hacer las preguntas que ustedes consideren oportunas y pertinentes. ¿Ya? Esto los invito a hacer, por favor, para que la clase sea mucho más interactiva e interesante, a pesar de que no hay costumbre de preguntar, ¿no?
históricamente en la universidad, se ha formado un mal hábito de parte de los alumnos de no preguntar, de no participar activamente en las clases. Y quizá los profesores también tenemos corresponsabilidad en eso, ¿no? No permitiendo que los alumnos pregunten. Bueno, vamos a cambiar esa forma de aprender y de enseñar, volviendo más interesantes las clases. Ténganlo por seguro que no solamente es aburrido para ustedes escuchar un monólogo de 2 horas, sino también para el profesor es aburrido dictar sin parar, sin intervención de los alumnos. Más aún cuando el profesor tiene solamente una pantalla al frente, ¿no? No es como en la enseñanza presencial, que uno ve si es que lo que está dictando o enseñando es percibido correctamente, si se aprende, si se entiende lo que dice el profesor, ¿no? En la enseñanza virtual nunca hay esa seguridad. Entonces, pueden ustedes, repito, preguntarme en el momento que deseen. Incluso voy a poner en unos momentos a disposición mis correos electrónicos para que cualquier consulta que tengan me lo puedan hacer a través del correo. ¿Ya? Si es que por algún motivo no lo hacen las preguntas en clases o no hacen las consultas en clases, entonces siempre hay esa posibilidad de preguntarme a través del correo electrónico. Quizás en el momento no pueda responder la pregunta por A o B motivos, pero ténganlo por seguro que de todas maneras yo voy a responder a todas las preguntas que me formulen. Habrán preguntas cuya respuesta no la sé, ¿no? Sobre todo, este curso pues implica una serie de tecnologías nuevas, modernas, que día a día van mejorando y se van perfeccionando y van evolucionando. Entonces, muchas cosas son nuevas también para mí. Entonces, yo tengo que informarme y entonces, en base a esa información, responderé a las preguntas que ustedes me hagan, en el caso de que no sepa responderles en el momento. Entonces, algunas recomendaciones generales que voy a hacer, ¿no? Para el mejor aprendizaje del curso. Primero es que es un curso difícil de aprender en forma autodidacta. Se puede hacer, pero es difícil, es más complicado. Entonces, yo les recomiendo asistir a las clases. Y si no asisten en el momento, en forma síncrona, entonces lo pueden hacer después. Estas clases van a ser grabadas, ¿ya? Ustedes se pueden dar cuenta que hay un puntito rojo en una esquina. En mi computadora se ve en la esquina superior izquierda un punto rojo que indica que se está grabando la clase. Si ustedes observaran que en algún momento yo no vuelvo a activar la cámara, entonces le pido por favor que me hagan acordar. ¿Ya? Es importante que la clase íntegramente esté grabada para que ustedes tengan siempre a disposición un video que puedan consultar, que puedan escuchar, que puedan volver a repetir. Y en el caso de que no asistan a clases, puedan escuchar y ver la clase. Lo mejor es hacerlo en el momento en que yo dicto, ¿no? Porque así tienen ustedes la oportunidad de preguntarme. En una clase grabada no hay esa oportunidad, salvo que me pregunten a través del correo. Pero ahí hay un desfasaje, ¿no? Mientras yo veo la pregunta, veo el correo y le respondo, pueden pasar pues 1 o 2 días. Entonces siempre es más, digamos, importante que ustedes asistan a clases cuando yo estoy dictando. Hay que establecer esa disciplina para ustedes mismos y acostúmbrense a escuchar las clases. Salvo pues que ustedes comprueben de que es muy aburrida la clase, entonces ahí sí pues, o por motivo de fuerza mayor, que tengan que hacer alguna otra actividad urgente, entonces ahí por supuesto se disculpan, ¿no? Además de ser puntuales, yo les pido, perdón, de asistir a todas las clases, les pido que sean puntuales. El aula va a estar abierta siempre, pueden ingresar ustedes en cualquier momento y la pueden abandonar también en cualquier momento. Pero les recomiendo que escuchen toda la clase, ¿no? Salvo que existan razones de fuerza mayor que los obliguen a abandonar la clase. Segundo, es decir, no basta que ustedes
digamos, prendan el Zoom y desconecten su video y su micrófono, ¿no? Es decir, eso es autoengañarse. Es importante que ustedes estén escuchando y atendiendo. ¿No? Repito, aprender el curso en forma autodidacta es difícil. Ya, aquí estoy yo para facilitarles la enseñanza, ¿no? Ese es el papel del profesor. Ahora, segunda recomendación. Es importante que ustedes consulten otras fuentes. Me refiero libros, artículos, revistas, publicaciones de internet, etc. Es decir, siempre hay que complementar la clase con lo que ustedes mismos puedan buscar. Por eso, en la bibliografía, lo voy a explicar en unos momentos, es decir, yo a lo largo del tiempo he recopilado una serie de copias virtuales de libros. Claro, eso se llama piratería, ¿no? En otros países es piratería. Pero, bueno, en nuestro país eso está permitido copiar y esos libros copiados los pongo a disposición de ustedes, ya para que puedan repasar o profundizar en algún tema que ustedes consideren necesario. Entonces, eso es importante. Tercero, es decir, no hay que esperar que llegue la época de exámenes para recién ponerse a estudiar o practicar problemas o repasar las clases. No, es decir, este curso necesita que ustedes al final de cada clase por lo menos den un repaso, hagan un cuadro sinóptico de lo que se ha visto y lo complementen con la información que puedan ver en Internet o de los libros virtuales que yo estoy poniendo a disposición. Ya, no es suficiente con lo que yo hablo. ¿Ya? Que si este curso es tan amplio que yo podía estar, pues, yo podía tener clase de 4 o 5 horas en cada clase y no sería suficiente para enseñar todo lo correspondiente a motores y sus sistemas auxiliares. Entonces, por eso es imprescindible que ustedes amplíen por su cuenta la información que puedan recibir de mi parte. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta en este momento. Cualquier pregunta es pertinente, ¿ya? Que si no, para ustedes desechen esa costumbre que hay de tener vergüenza, ¿no? De preguntar. Que si cuando uno es alumno, tiene ese derecho de preguntar, esa facilidad de preguntar. Cuando ustedes ya, por ejemplo, comiencen su época profesional, cuando comiencen a trabajar, van a ustedes a constatar de que es muy difícil preguntar a compañeros y menos a los jefes, ¿no? Es decir, hay una especie de creencia de que todo es secreto profesional y entonces nadie les va a responder las preguntas o muy pocos van a estar dispuestos a responder preguntas que ustedes hagan. En cambio, cuando son alumnos, hay esa libertad de hacer preguntas, ese derecho. En este caso es un derecho que tienen ustedes porque son alumnos. Y yo tengo la obligación, y lo hago con mucho gusto, por supuesto, de responder. Y lo que no sé, para mí es un reto que me obliga a leer y ténganlo por seguro, como mencioné hace unos momentos atrás, que yo tarde o temprano lo voy a responder. ¿Se ha entendido, por favor? Sí, profesor. Se ha entendido. Ya, muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla para mostrar alguna información concerniente al curso. ¿Ya? Vamos a ver un momentito, por favor. ¿Ya? ¿Ya?
En el aula virtual ya he colgado la información del curso de motores y quisiera ustedes ya tienen acceso. Más tarde les voy a mostrar el link para que ustedes tengan acceso a la información que está colgada tanto en el aula virtual como en el Google Drive. ¿Ya? Hay dos partes donde he puesto la información, en el aula virtual y en el Google Drive. Ya más tarde, en unos instantes, unos minutos, les doy los enlaces para que ustedes puedan ver esa información. Lo que están viendo ustedes es del aula virtual. ¿Ya? Es decir, acá pueden ver las clases grabadas, van a estar en este link, en el Google Drive. Ya los he autorizado, he puesto la autorización para que ustedes puedan ingresar a ver y revisar estas clases grabadas. También la presentación en PowerPoint, los PPTs, están en este otro Drive, en este otro enlace del Google Drive. Están los PPTs, están los libros escaneados y otras informaciones adicionales. Estos son mis correos electrónicos a los cuales ustedes pueden escribirme. Los dos los veo con la misma frecuencia. Pueden poner como, por ejemplo, como el nombre del correo, pregunta de un alumno de motores. Porque a mí me llega pues un montón de información, a veces información que no es útil para mí, entonces sin verla las borro, ¿no? Pero si ustedes me ponen ahí alumno de motores, entonces yo ya sé que es una pregunta de ustedes. Esta es del Hotmail y la otra es de la universidad. Los horarios, como ustedes ya saben, para las secciones A y B son los días miércoles y viernes de 2 a 4. Para las secciones C y D, las clases son de 5 a 7. Yo tradicionalmente procuro dictar las clases en paralelo, ¿ya? Es decir, procuro no atrasarme en ninguna de las clases, de tal forma que siempre voy parejo en todas las secciones. Entonces, si por algún motivo ustedes no podrían escuchar la clase, por ejemplo, de 2 a 4, entonces me mandan un correo para que en enlaces yo los pueda incluir en las secciones C y D y puedan escuchar la misma clase de 5 a 7, como caso excepcional, ¿no? ¿Se entendió eso, por favor? ¿Ya? Que si la idea es que yo voy avanzando paralelo en las 4 secciones, en el doble horario, ¿no? Siempre dicto las mismas clases en ambos horarios, para no atrasarme ni adelantarme en una sección con respecto a las otras. ¿Está claro? Entonces, en esta aula virtual van a ver ustedes todas las unidades de enseñanza, todos los capítulos que yo dicto, ¿no? Es decir, por unidades. El aula virtual así lo divide, en unidades. Entonces, vamos a examinar eso en unos momentos. Por ejemplo, vamos a ver acá. El sílabo del curso. Ya, quiero... Ya. A ver, este curso es un curso obligatorio del 8º ciclo. Como ustedes saben, sus prerequisitos son los prerequisitos oficiales, termodinámica 2 y mecánica de fluidos 2. Pero en realidad, quisiera, las materias, las ciencias que están involucradas en el curso son una cantidad muy grande. Podría mencionar, por ejemplo, transferencia de calor.
podría mencionar resistencia de materiales. Vamos a hacer uso de los conceptos de física, química, matemáticas. Vamos a hacer uso de la teoría de mecanismos, de estática, de dinámica. Entonces, los cursos que son base de este curso de motores son muy diversas, ¿no? Pero oficialmente los prerequisitos son termodinámica y mecánica de fluidos. Este es un curso del octavo ciclo para las especialidades de mecánica y mecánica eléctrica. El curso es obligatorio, pero sorprendentemente es un curso electivo para los mecatrónicos, para la especialidad M6, ¿no? Para ingeniería naval, es decir, hay un curso especial que se llama motores diésel marinos. Entonces, porque en el campo, en la aplicación marítima, los motores principalmente son diésel, ¿no? Claro, las embarcaciones más pequeñas, como lanchas o botes o pequeños yates, son motores a gasolina, pero son las embarcaciones más pequeñas, que requieren motores menos potentes. El departamento académico al cual pertenece este curso es el de Ciencias de Ingeniería, el DACI. Entonces, por ejemplo, cualquier consulta, cualquier pregunta de motores o del curso, entonces ustedes pueden, en última instancia, acudir al DACI, ¿no? Si hay algún reclamo, por ejemplo, por falta de laboratorios o por alguna conducta inapropiada de algún profesor, entonces lo pueden hacer al DACI o en todo caso a mi persona, ¿no? A mí, porque yo soy el director o el coordinador del curso. Entonces, si tienen algún reclamo o alguna sugerencia de mejora, entonces con la mayor confianza me pueden hacer ese pedido, ¿no? Bueno, aquí está uno de mis correos. Y en cuanto al sílabo del curso, concretamente hablando, ¿no? Este curso lo podemos dividir en 3 partes. El contenido del sílabo se puede dividir en 3 partes. La primera parte comprende la teoría de aspectos que ustedes ya han visto en cursos anteriores. Aspectos de termodinámica y de química. Principalmente termodinámica y química. Por ejemplo, se va a ver, vamos a estudiar de una forma mucho más detallada, los ciclos teóricos termodinámicos que sirven como base o como referencia para entender el trabajo real de un motor, tanto de gasolina como motores diésel. Ustedes saben que estos 3 ciclos ideales teóricos son 3. El ciclo Otto, el ciclo diésel y el ciclo dual. Ustedes eso ya lo han visto en termodinámica, pero de una forma muy rápida, ¿no? Muy somera. Nosotros vamos a profundizar esos conceptos y vamos a ver qué utilidad tiene el estudio de los ciclos teóricos. Los ciclos teóricos, como se basan en premisas muy sencillas, muy fáciles de entender, entonces es fácil analizar un ciclo teórico. Lo interesante es que las conclusiones que se obtienen del estudio de los ciclos teóricos se pueden extrapolar, aunque sea en forma cualitativa, pero se pueden extrapolar para comprender el funcionamiento de los motores reales. Un ejemplo sencillo de eso, que ustedes lo han visto en termodinámica, es que la eficiencia termodinámica de cualquier motor térmico, en este caso cualquier motor de combustión interna, su eficiencia termodinámica aumenta en función de la relación de compresión, directamente. Si aumentamos la relación de compresión de un motor, eso va a provocar el aumento de la eficiencia térmica. Entonces, eso se ve con facilidad y se demuestra teóricamente en los ciclos teóricos. Pero esa misma conclusión también es válida para los motores reales. Claro, no numéricamente, pero sí en forma cualitativa. Mientras mayor sea la relación de compresión, mayor va a ser la eficiencia de un motor. Eso también es válido para cualquier máquina térmica, ¿no?
En las turbinas a gas también se cumple eso. En el motor Stirling también se cumple eso. En realidad, en cualquier máquina térmica. ¿Ya? Vamos a revisar los parámetros de estos ciclos teóricos y vamos a ver cómo influye la variación de cada uno de estos parámetros sobre la potencia del ciclo teórico o sobre el trabajo del ciclo teórico. Vamos a ver cómo influye en la eficiencia termodinámica, que son los parámetros más importantes de cualquier ciclo o cualquier motor térmico. Trabajo y eficiencia. Vamos a estudiar después todo lo que he puesto en un marco rojo es la primera parte. Después acá hacemos un salto, nos salteamos y estudiamos los combustibles. Es decir, las propiedades térmicas y termodinámicas de los combustibles, propiedades físico-químicas. Algunas de estas propiedades ya son ampliamente conocidas, ¿no? Como son la densidad, la tensión superficial, la viscosidad, el poder calorífico. Son propiedades que ustedes se han visto en cursos anteriores. Pero vamos a ver propiedades nuevas que no conocen, habrán escuchado, pero no saben exactamente de qué se trata. Por ejemplo, el número de octano u octanaje, ¿no? Que es un parámetro típico de las gasolinas. Ese número de octano está vinculado directamente con la capacidad de soportar altas relaciones de compresión. En los motores modernos, estos motores son de alta relación de compresión. Y para que no detonen durante su funcionamiento, es importante que el combustible tenga un alto octanaje. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar cómo influye el octanaje sobre el desenvolvimiento de un motor de gasolina. En un motor diésel hay una propiedad parecida, que se llama número de cetano. Pero en el motor diésel, como ustedes saben, y como vamos a ver detenidamente en su momento, es decir, no se admite, durante el proceso de admisión, no se admite una mezcla aire con petróleo, sino que durante la fase de compresión solamente se comprime aire, sin ningún peligro de que detone, porque el aire nunca va a detonar, nunca se va a autoencender. Cuando ese aire al final del proceso de compresión esté muy caliente, aprovechamos la alta temperatura del aire para inyectar petróleo diésel. Y sorprendentemente, el petróleo diésel, en presencia de aire caliente, se autoenciende con facilidad. Eso no ocurre con las gasolinas. Las gasolinas no se autoencienden con facilidad. Por el contrario, se autoencienden con dificultad. Y así debe ser, ¿no es cierto? Porque en los motores de gasolina, durante el proceso de admisión, se admite una mezcla aire más vapores de gasolina. Y si la compresión fuese muy alta, entonces habría el peligro inminente de que esa mezcla se autoencienda antes de que salte la chispa, antes de que el pistón alcance el punto más alto durante su movimiento, que se llama punto muerto superior. Y entonces el pistón estaría subiendo y repentinamente la mezcla se autoencendería. Eso va a evitar o se va a oponer al movimiento natural del pistón, consumiendo inútilmente energía y poniendo en riesgo la integridad estructural del motor. Es decir, las partes del motor se van a sobrecalentar a tal punto que se pueden alcanzar los puntos de fusión de estos elementos. Y el motor obviamente va a colapsar. Por eso que en los motores de gasolina, estas gasolinas requieren que tengan alto octanaje, que no se autoenciendan con facilidad, todo lo contrario. Eso lo vamos a ver en este capítulo, ¿no? Combustibles y sus propiedades. Vamos a ver también una propiedad nueva que se llama volatilidad. Claro, el término es fácil de entender intuitivamente, ¿no? La volatilidad es la tendencia que tiene un combustible de vaporizarse.
En los motores de gasolina es necesario que la gasolina tenga alta volatilidad. Es decir, que durante el proceso de admisión y finalmente durante el proceso de compresión, logremos que toda la gasolina líquida se vaporice antes que salte la chispa eléctrica. Mientras más volátil es la gasolina, más homogénea va a ser la mezcla aire-combustible y más potencia va a desarrollar el motor. ¿Está claro? En cambio, el petróleo no es muy volátil, pero los motores diésel no requieren que el combustible sea volátil, sino que se pulverice bien. Cuando lo inyectemos, que ese combustible se disgree en pequeñas gotitas para que rápidamente se calienten y se autoenciendan. Eso requerimos, ¿no? Que sea un combustible que rápidamente se pulverice y que se autoencienda con facilidad, no requiriéndose de que el combustible sea volátil. Una vez que hayamos visto todos estos aspectos básicos, generales, ¿no? Es decir, definiciones, leyes termodinámicas, etc., vamos a entrar a estudiar los procesos de un motor, los procesos térmicos de un motor. Todo motor de combustión interna, cualquiera sea este, tiene 5 procesos térmicos o mecánicos. ¿Cuáles son? A ver, el primer proceso, convencionalmente, vamos a considerar que es la admisión. Proceso de admisión. El motor admite una mezcla de aire o combustible, en el caso de los motores de encendido por chispa, o admite aire solamente, que es el caso de los motores diésel. Es el primer proceso de admisión. El motor admite o una mezcla aire-combustible o simplemente admite aire, dependiendo del tipo de motor. Una vez que finalice este proceso, comienza el segundo, el proceso de compresión. En el proceso de compresión, la mezcla aire-combustible o el aire que ha ingresado al motor se comprime hasta altas temperaturas y altas presiones. Este proceso de compresión es básico, es fundamental para que el motor obtenga y desarrolle altas potencias con altas eficiencias. Cuando se inventaron los motores, hay que considerar que era una época de poco desarrollo tecnológico, entonces estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Dice, los motores comenzaron, los primeros motores que se inventaron no tenían proceso de compresión. Se admitía la mezcla o el combustible con el aire e inmediatamente se procuraba encenderlo. No había proceso de compresión. Y por la ausencia de este proceso, estos motores tenían muy baja potencia y muy baja eficiencia. Claro, rápidamente los ingenieros se dieron cuenta que era imprescindible que para que el motor mejorase su performance, su desenvolvimiento, era necesario que el motor tenga compresión. La compresión es fundamental para que el motor alcance altas potencias y altas eficiencias. En los motores de gasolina o los motores de encendido por chispa, podría ser también gas, ¿no? GNV o GLP, no necesariamente gasolina. Puede ser gasolina, puede ser gas natural, puede ser GLP, puede ser biogás, incluso podría ser hidrógeno. Mezclas de aire con combustible. ¿Ya? Entonces, cuando finaliza la carrera de compresión, salta una chispa eléctrica. Y producto de esa chispa eléctrica se produce el encendido y los gases aumentan casi instantáneamente su temperatura y su presión. Esa presión que se genera por el encendido hace que los gases empujen violentamente al pistón en la carrera descendente de este.
Esa carrera se llama expansión. Esa carrera de expansión es la que desarrolla el trabajo y la potencia del motor. Es la única carrera motriz del motor. Es la única carrera motriz. Todas las demás carreras consumen trabajo y potencia. ¿Ya? No se preocupen por los términos que estoy empleando, ¿no? Que si de repente en este momento escuchar de carrera, de punto muerto, ¿no? Motor encendido por chispa, que si les preocupa, ¿no? Pero no, esto es una clase introductoria. Paulatinamente vamos a ir incrementando nuestro vocabulario técnico para comprender exactamente lo que estamos hablando. Y ahora solamente es una clase introductoria. No se preocupen mucho por los términos que estoy empleando. ¿Ya? Entonces, esta expansión violenta de los gases desarrollan trabajo y potencia en el motor. Después, ya los gases pierden presión, pierden temperatura, y entonces ya es poco útil seguir exigiendo que los gases entreguen energía al motor. ¿Qué hacemos? Abrimos la válvula de escape para que estos gases quemados puedan ser expulsados. Al principio los gases salen por su propia energía, porque todavía están un poco calientes. Pero después el pistón mismo los obliga a salir, los obliga a desalojar la cámara de combustión, estando las válvulas de escape abiertas. ¿De claro? Entonces, hay 5 procesos térmicos. Vamos a repetirlos. Admisión, compresión, combustión, expansión y escape. Todos los motores tienen esos 5 procesos térmicos. Sea el motor diésel, sea el motor de gasolina, sean los motores a gas, sean los motores de 2 tiempos de motocicletas, o sea el motor Wankel rotativo. Todos los motores de combustión interna tienen esos 5 procesos. ¿Está claro? Entonces vamos Profesor, sí, profesor, disculpe, en sí, ¿cuál era el orden de esos procesos que mencionó? lo voy a repetir. A ver. Admisión. La mezcla se admite. ¿Ya? Mezcla aire-combustible o aire solo, se admiten, ingresan al cilindro del motor. Una vez que termina la admisión, se cierra la válvula de admisión y el pistón sube y comprime a esa mezcla o comprime al aire para que alcancen altas temperaturas y altas presiones. Al final de esa carrera de compresión, cuando el aire ya está muy caliente o cuando la mezcla está muy caliente, se enciende. En los motores de gasolina o en los motores a gas, hay que utilizar una chispa eléctrica para que se enciendan. Pero en el caso del motor diésel, se inyecta el combustible y este se autoenciende solo. ¿Ya? Entonces, hay el encendido y la combustión. Ya van 3 procesos. Admisión, compresión, encendido y combustión. Y viene el 4º proceso, que es la expansión. La expansión. Los gases se expanden por la fuerza expansiva de los gases, se expanden, aumentan su volumen y empujan al pistón, desarrollando trabajo útil. Ese es el 4º proceso, la expansión. Ya cuando estos gases, al final de la carrera de expansión, ya tienen poca energía, entonces se aprovecha para abrir la válvula de escape. Se abre la válvula de escape, al principio los gases salen por su propia energía, principalmente, y después se los empuja. El pistón se encarga de desalojarlos. Y se completa el ciclo. Esto lo vamos a ver con esquemas, ¿ya? Que decir, ahora solamente lo estoy mencionando, pero enseguida lo voy a explicar con esquemas, con dibujos. Ingeniero, ¿qué tal? Una consulta, una pregunta. Sí. ¿Por qué hay motores que, más que todo de motocicletas, que le llaman de 4 tiempos y no de 5? No, de 2 tiempos le llaman.
No, Los motores de motocicletas también hay 2 tiempos, pero también hay de 4 tiempos. también hay de 4 tiempos, sí, Pero efectivamente. creo, pero usted está diciendo de 5. Creo que no consideran o no No, había antes escuchado considerar la expansión como un tiempo. ya, quisiera, hay 4 carreras. ¿Qué cosa es una carrera? Es el movimiento del pistón de un punto muerto a otro. Los puntos muertos más bajos se llaman puntos muertos inferiores y los puntos más altos, cuando el volumen es pequeño, se llama punto muerto superior. Esa distancia que hay entre el punto muerto inferior y el superior se llama carrera. Entonces, hay motores de 4 carreras o 4 tiempos, donde todo el ciclo termodinámico se realiza en 4 movimientos del pistón. 2 carreras ascendentes y 2 descendentes. ¿Está Ah, bien? ok, ingeniero. Eso no me queda claro. No sabía si los 4 tiempos se referían a las carreras o a los procesos. Ya, tiempo o carrera son equivalentes. ¿Ya? Ah, o sea, los tiempos no se refería a los procesos, sino No, a la carrera. efectivamente. Ah, ok, En ok, los ingeniero. antiguos motores de motocicletas, porque ahora ya son antiguos, los antiguos motores de motocicletas eran de 2 tiempos antes. ¿Qué ventaja tenían estos 2 motores de 2 tiempos? Que eran motores estructuralmente muy sencillos, no tenían válvulas. Y entonces, al no tener válvulas, el motor, la manufactura del motor se abarata. Son motores baratos. Pero ¿qué defecto tienen estos motores? Que estos motores queman aceite. Es decir, dentro de la cámara de combustión no solamente entra aire y gasolina, sino que también una parte del aceite del motor se quema. Y cuando se quema aceite, como es un hidrocarburo pesado, no logra vaporizarse ni logra quemarse completamente. Como consecuencia de esa combustión incompleta de los antiguos motores de 2 tiempos de motocicletas, producían una contaminación tóxica muy alta. Por eso que en los países desarrollados, hace mucho tiempo, prohibieron la venta y la fabricación de motores de motocicleta de 2 tiempos. ¿Qué cosa significa 2 tiempos? Que en 2 carreras del pistón se realizan todos los procesos térmicos del motor, los 5 que he mencionado. ¿Ya? Todo motor tiene 5 procesos térmicos: admisión, compresión, combustión, expansión y escape. Esos 5 procesos se pueden realizar o en 4 carreras o en 2. ¿Está claro? En la actualidad, la mayor parte de motores automotrices, incluyendo las motocicletas, son de 4 tiempos. Y los motores de motocicletas antiguos eran de 2 tiempos, pero esto por la alta contaminación que producía, han sido prohibidos en la mayor parte de países desarrollados. Pero los motores de 2 tiempos tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de los 2 tiempos? Sin mostrarles figuras ni esquemas, que como para realizar todo el ciclo térmico solamente son necesarias 2 carreras, entonces eso implica que por unidad de tiempo pueden producir más potencia. Es decir, motores más pequeños pueden producir alta potencia si fueran de 2 tiempos. Esa es la ventaja comparativa de los motores de 2 tiempos. ¿Dónde se utiliza esa ventaja comparativa? En los motores diésel grandes. Cuando hablo de motores diésel grandes, ¿a qué motores me estoy refiriendo? Motores diésel marinos, por ejemplo, o motores diésel para plantas termoeléctricas, o motores diésel, por ejemplo, para maquinaria pesada. Ya no son motores de 4 tiempos, sino motores de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque el motor de 2 tiempos desarrolla la misma cantidad de ciclos en menor tiempo. Eso en este momento no pretendo que lo entiendan. Lo vamos a entender cuando yo muestre gráficos. ¿Sí? Y en el tercer bloque del curso vamos a ver la parte aplicativa. Un momentito.
En la tercera parte del curso es la parte aplicativa, ¿no? Una vez que ya sepamos nosotros, es decir, describir cada uno de los procesos y saber de qué factores depende su eficiencia, vamos a estar en condiciones de evaluar globalmente el desenvolvimiento del motor. Y para ello necesitamos, para evaluar el comportamiento de un motor, necesitamos definir parámetros. ¿Qué parámetros? Hay dos tipos de parámetros: los indicados y los efectivos. En cualquiera de todos los tipos, ¿cuáles son los más importantes? Uno de ellos es, por ejemplo, la eficiencia térmica del motor. ¿Por qué es importante? Porque la eficiencia térmica está relacionada con la economía de combustible. Si el motor es más eficiente, nos va a costar menos dinero producir la misma cantidad de energía. Por supuesto, y eso nos interesa, ¿no? Que el funcionamiento del motor sea eficiente. El segundo parámetro importante son la presión media, por ejemplo. La presión media es un término que no es nuevo para ustedes, la presión media, ¿no? Los ciclos termodinámicos tienen presión media. ¿Por qué es importante este término de presión media, este parámetro de presión media? Porque mientras más alta sea la presión media, más compacto es el motor. ¿Y qué cosa significa que el motor sea compacto? Un motor compacto para un determinado tamaño va a producir más potencia que otro, si es que su presión media es más alta. Y eso es lo que deseamos, ¿no? Sobre todo en el campo automotriz, requerimos que el motor sea potente, pero a la vez pequeño y liviano. En el campo automotriz, el motor debe reunir esos requisitos, ¿no? Ser potente, pero simultáneamente debe ser ligero, ¿no? De poco peso y poco volumen. Y eso lo vamos a conseguir si la presión media es alta. Desde ese punto de vista, por ejemplo, los motores a gasolina, por lo general, tienen mayor presión media que los motores diésel. Para la misma potencia, si yo comparo dos motores, uno gasolinero y otro diésel, para la misma potencia, con seguridad, el motor de gasolina va a ser más pequeño, más ligero. Y esa es una ventaja, ¿no? También dentro de los parámetros del motor vamos a evaluar también las emisiones contaminantes. A estas alturas de la historia, pues eso es primordial. El motor no debe ser contaminante. Y ese es uno de los motivos que va a determinar que el motor de combustión interna finalmente quede relegado a aplicaciones pequeñas. Es decir, para el campo automotriz, por ejemplo, en muchos países europeos, ya se ha previsto una fecha de caducidad, el año 2035. Muchos de los países europeos van a fabricar y van a vender motores de combustión interna solamente hasta el 2035. ¿Por qué motivo? ¿Qué cosa causa eso? El cambio climático, ¿no? Las normas que van a imponer la Comunidad Europea, la Unión Europea y muchos de los países desarrollados van a ser tan rigurosas, tan exigentes del punto de vista de la contaminación, que las fábricas de motores de combustión interna no van a poder cumplir con esas normas, las normas Euro 7. ¿Está bien? Va a ser prácticamente imposible o va a costar demasiado, tecnologías demasiado costosas. Pero si una tecnología es demasiado costosa, entonces ya nadie va a querer comprar un automóvil que en vez de costar, por ejemplo, $15,000, cueste $50,000. ¿No es cierto? Entonces, eso va a poner el punto final de muchos motores automotrices en las carreteras de los países desarrollados. Quizás en los países menos desarrollados como el nuestro, todavía se sigan vendiendo por muchos años más. Pero tarde o temprano, el motor de combustión interna va a quedar rezagada a muy pocas aplicaciones. Ya vemos, ya hay un candidato, ¿no?
a la vista, son los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos finalmente se van a imponer para el transporte automotriz en las ciudades, por lo menos en las ciudades. ¿Ya? Los combustibles fósiles van a durar un poco más solamente en algunas aplicaciones especiales, como el campo aeronáutico, ¿no? En el campo aeronáutico ustedes saben que la máquina motriz es un jet, es un turbojet. Y los turbojets necesitan combustibles líquidos. Entonces, ese combustible líquido por ahora es fósil. Es un combustible muy parecido a la estructura del querosene, que se llama JP4. ¿No? El nombre técnico es JP4. Pero sus propiedades son muy parecidas al querosene. Pero ese querosene, ese combustible de aviación para jets, también se está agotando. Entonces, ¿qué cosa se pretende utilizar ahí? Combustibles sintéticos. Pero un combustible sintético para que no contamine, o sea, neutralmente, es decir, neutral en CO2, esa es una nueva terminología, ¿no? Una tecnología neutral en CO2. ¿Han escuchado eso? Una tecnología que sea neutral en CO2. ¿Eso qué implica? Que yo puedo fabricar un combustible sintético, pero en ese combustible sintético yo consumo el CO2 de la atmósfera. Ese combustible, ese CO2 de la atmósfera lo utilizo. Y también utilizo yo hidrógeno. ¿De dónde lo obtengo? Del agua. ¿Y cómo separo el hidrógeno del agua? Con electrólisis, con energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica tiene que provenir de una energía renovable, o eólica o solar. Para producir la electrólisis tengo que utilizar una energía renovable que no contamine. Y el CO2 lo obtengo yo del medio ambiente. Entonces, mediante procesos químicos, se puede producir combustibles sintéticos a partir de los elementos que he mencionado, del agua y del CO2 atmosférico. Pero para eso tengo que invertir energía renovable. Y entonces, así yo puedo obtener, por ejemplo, querosene sintético, o gasolina sintética, o petróleo diésel sintético. Y esos combustibles, como yo estoy tomando CO2 del medio ambiente, claro, el motor cuando funcione con el combustible sintético, va a emitir CO2. Pero al inicio, cuando yo produje ese combustible sintético, tomé CO2 del medio ambiente. Entonces, en el balance de CO2, ese balance se hace cero. Y cuando el balance del CO2 se hace cero, se dice que el combustible es neutral en CO2. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, ingeniero. Ojalá que se haya entendido. Por supuesto, repito, esto lo voy a volver a reiterar, lo voy a volver a repetir con mucho más detalle, con gráficos para que se entienda, ¿no? Si no, simplemente es una clase introductoria para ver todo lo que se nos viene en cuanto a motores, ¿no? Ahora, hay mucha gente que tiene, pues, que son detractores de los motores de combustión interna, ¿no? Ustedes mismos podían pensar, ¿para qué estudiamos motores? Finalmente, ya se le ha puesto una fecha final de producción y de venta en muchos países desarrollados. Pero esto es relativo, es decir, el motor no va a desaparecer en el 2035. Por ejemplo, el transporte de carga en las carreteras no lo van a poder realizar los automóviles con baterías eléctricas. Es decir, no van a haber camiones con baterías de litio. En automóviles sí, pero no en camiones, no en trailers. Tampoco van a haber barcos eléctricos, barcos con baterías de litio. Lo más probable que comiencen a funcionar motores eléctricos, pero con celdas de combustible. ¿Han escuchado ese término? Una máquina que se llama celda de combustible
o pila de combustible. ¿Sabe alguien qué cosa es una pila de combustible? Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que funciona con un principio inverso a la electrólisis. Se le llama electrólisis inversa. ¿Qué cosa es una celda de combustible entonces? Es un dispositivo que produce electricidad, pero no a partir de una carga como ocurre en una batería, sino que esa celda consume hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se mezcla con el agua y producto de esa mezcla se produce electricidad y calor. ¿Ya? Electricidad, calor y agua. Esos son los productos de la celda de combustible. ¿Esa electricidad para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Para mover a un motor eléctrico. Entonces, en el futuro cercano van a haber dos tipos de motores eléctricos. Unos que se mueven con baterías de litio y otros motores eléctricos que se mueven con celdas de combustible. Además del motor eléctrico, hay una celda de combustible. Esa celda de combustible se alimenta de hidrógeno. Y cuando ese hidrógeno se mezcla con el oxígeno, produce electricidad. Esa electricidad sirve para alimentar a un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico está unido a las ruedas del vehículo. Entonces, posiblemente el transporte de carga van a ser con celdas de hidrógeno. Pero por ahora hay un problema tecnológico para esos vehículos pesados con celda de hidrógeno. ¿Cuál creen que sea? Que tendría que haber a lo largo de las carreteras dispensadores de hidrógeno. Esos dispensadores de hidrógeno son hidrogeneras. Son como grifos, pero grifos que no venden gasolina, sino que venden hidrógeno. ¿Está bien? Y entonces en las carreteras también tendrían que haber cargadores de baterías. Los vehículos eléctricos con baterías de litio tienen que ser recargados de tiempo en tiempo. Por ahora, es decir, la autonomía de recorrido de un vehículo eléctrico es muy pobre con respecto a un motor de gasolina. Que si cuando uno llena el tanque de gasolina de un automóvil, generalmente eso uno alcanza para recorrer unos 500 kilómetros. Si yo tanqueo mi vehículo con gasolina, me alcanza para 500 kilómetros. Cuando yo hago la carga de una batería de litio, de baterías de litio, me alcanza para la tercera parte. Y no en todos los sitios hay cargadores de baterías de litio. En Lima, por ejemplo, son una cantidad que no llega ni a 20. En el futuro, por supuesto, va a aumentar, pero por ahora hay muy pocas. Y eso ocurre en todos los países. En el campo aeronáutico, por ejemplo, no van a haber aviones eléctricos. Eso es muy difícil. Es posible, teóricamente es posible, pero en la práctica es muy difícil que un motor de avión sea eléctrico. Es muy difícil que sea un motor a hidrógeno, un motor de aviación a hidrógeno. Es difícil. Entonces, ¿cuál es lo más probable al mediano plazo? Que ese motor de reacción de un avión utilice un querosene sintético. Pero ese combustible sintético, para que no sea contaminante, o por lo menos sea neutral en CO2, tiene que obtenerse a partir de utilizar energías renovables. Si no se utiliza energías renovables, no sirve de nada. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, hay una gran cantidad de vehículos eléctricos. Pero esos vehículos eléctricos necesitan cargadores. ¿Y de dónde obtiene Estados Unidos la energía básica, la energía primaria para generar energía eléctrica? Gran parte de la energía primaria proviene de combustibles fósiles, de gas,
de petróleo. Entonces, tienen vehículos eléctricos, pero la energía primaria para obtener esa electricidad proviene de combustible, de un combustible fósil. Entonces, ahí en el balance no se ha ganado nada. Ahora, el motor de combustión interna pues ha marcado hitos, ¿no?, en el desarrollo humano. Es decir, gran parte del nivel de vida que tenemos en la actualidad, de la rapidez con que el mundo ha progresado, se lo debe al motor de combustión interna. El automóvil es considerado uno de los grandes inventos de la humanidad. Cambió el estilo de vida por completo, ¿no? Un motor de un automóvil es una maravilla tecnológica. Tiene como cerca de 3.000 componentes. Un motor estándar de automóvil, ¿no? Tiene como 3.000 componentes. Entonces, claro, lo malo que es un motor contaminante. Esa es la parte mala, ¿no? Pero que en su momento representó un gran desarrollo, por supuesto que sí. Después vamos a ver en la parte final, la parte aplicativa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos escoger un motor para una embarcación, por ejemplo, tenemos que saber cuáles son los parámetros típicos de ese motor que queremos seleccionar. Entonces, las fábricas de motores, cuando venden un motor, venden con sus curvas características. Así como hay curvas características de bombas hidráulicas para poder seleccionar para una aplicación determinada, lo mismo, los motores de combustión interna también tienen sus curvas características. De, por ejemplo, cómo cambia la potencia en función de la velocidad. O cómo cambia el torque en función de la velocidad. O cómo cambia la eficiencia térmica en función de la velocidad. O en función de la carga. Entonces, esas curvas características nos sirven para predecir cómo va a ser el comportamiento de un determinado motor en una aplicación dada. Entonces, eso vamos a saber manejar, ¿no? Las curvas características de un motor como una herramienta predictiva para poder seleccionar o para ver cómo va a ser el desenvolvimiento de un motor en una aplicación determinada. El curso, como ustedes saben, es teórico y práctico, ¿no? En los laboratorios, ustedes van a desarrollar 6 laboratorios. 6 laboratorios. Esos laboratorios ustedes van a escoger las 5 mejores notas y van a tener la chance de eliminar la más baja. Para poder ustedes aprobar el curso, el sistema de evaluación es el sistema F, es decir, con un examen parcial, un examen final y un promedio de laboratorios. El examen parcial tiene peso ponderado 1. El examen final tiene peso ponderado 2. Y el promedio de laboratorios tiene peso ponderado 1 también. 5 notas de laboratorio, ¿no? Se elimina la sexta nota más baja, se elimina. ¿Está claro? El examen sustitutorio también reemplaza al parcial o al final, a la nota más baja, la nota que le perjudica más al alumno. Ahora, muchos alumnos en la universidad a veces consideran que el examen parcial es el más fácil de todos. Pero el examen sustitutorio, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que en muchas universidades no existe examen sustitutorio. Lo que existe es examen de rezagados. Es decir, alumnos que por motivo de fuerza mayor no pudieron dar su examen parcial o final. Entonces, dan el examen sustitutorio, que le llaman rezagados. Pero en la UNI, a veces es escogido como estrategia no dar el examen parcial, pensando que el examen sustitutorio va a ser más fácil. Pero eso no ocurre en motores. En el curso de motores, el examen sustitutorio es igual
o más difícil que cualquiera de los exámenes previos, que el parcial o el final. Entonces, es una mala estrategia que por cualquier motivo deje de rendirse el examen parcial. ¿Se ha entendido, por favor? ¿Hay alguna duda de lo que estoy hablando? Está claro, ingeniero. ¿No hay dudas? Ya. A ver, en cuanto a la bibliografía básica del curso, ¿no? Hay 3 cursos principales, 3 libros principales, 3 fuentes bibliográficas. Por un lado tenemos el JOVAC, ¿no? Es el libro que nosotros clásicamente estamos utilizando como texto. ¿Ya? Es el más utilizado, incluso por mí también, ¿ya? Que es el libro llamado Motores de Automóvil. Es un libro ruso de la editorial Mir, traducido al español, ¿no? Es un libro muy bueno, pero un poco complicado de entender a veces. El libro de JOVAC, a pesar de que está en español, requiere leerlo un mismo capítulo varias veces para poderlo entender a cabalidad. Pero es un libro de muy buen nivel y es un libro muy interesante. Cuando uno lo logra entender, es realmente interesante. Claro, no se ha modernizado este libro, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada con respecto a la automatización. No habla nada con respecto a sensores y actuadores, que en todo vehículo moderno existe ahora en la actualidad. Eso JOVAC muy poco lo toca. Pero en cuanto a al concepto termodinámico y de transferencia de calor, está muy bien explicado. Este libro está en la versión digital, ¿ya? Que si dentro de los libros que les voy a proporcionar está el escaneado de JOVAC. Yo mismo lo he escaneado hace un año, un poco menos creo, porque el escaneado que yo tenía disponible y que los alumnos tenían disponible era de muy mala calidad. Entonces, muchas páginas estaban borrosas y no se entendían, ¿no? Estaban ininteligibles. Entonces yo opté de escanear hoja por hoja y el escaneado ahora sí más o menos es bueno. Otro libro muy bueno, quizás mejor que el JOVAC, sea el libro de Haywood. Haywood es un autor norteamericano. Y todos los investigadores y todos los autores de libros de motores utilizan como referencia necesariamente a Haywood. Es como una enciclopedia el Haywood, un libro muy completo. ¿Ya? A pesar de su edad, de su antigüedad, vean ustedes, es del año 88. Sin embargo, en motores se lo consideran moderno. Porque los fundamentos de los motores no han cambiado durante décadas. Lo que ha cambiado son partes como el control, la automatización, ¿no? Ahora todos los procesos de un motor son controlados por una computadora. Y esa computadora optimiza a los parámetros del motor. Hace que el motor sea más eficiente, más potente, con menos contaminación. Pero los procesos térmicos son los mismos. Los fundamentos y la teoría es la misma. Lo que ha cambiado es la forma de controlar, le llaman de gestionar el funcionamiento del motor. Todo eso se hace electrónicamente ahora con la asistencia de una computadora. Entonces, este libro de Haywood es muy bueno. Otro libro norteamericano, quisiera, menos voluminoso, ¿no? Quisiera, no tan profundo, pero también sigue siendo bueno, es el libro de Stone. Stone tiene la ventaja que es como una especie de versión resumida de Haywood. Es una versión más fácil de entender, pero más breve, menos explicada que el Haywood. Ambos libros son muy buenos. Y los 3 las tengo en versión digital.
Este libro de Stone, incluso, al final de cada capítulo tiene problemas propuestos, problemas numéricos propuestos. Y Stone mismo, el autor mismo, ha hecho un libro especial de resolución de sus problemas, como un solucionario de sus propios problemas. Y ese solucionario también está como traducción al español. Es una versión escaneada, por supuesto, escaneada. No es traducción al español, sino escaneada, ¿no? Después hay una gran cantidad, muy numerosa, de bibliografía complementaria. Yo solamente he puesto algunos de los libros más importantes, pero libros sobre motores hay una infinidad muy vasta, muy grande. Los más importantes son los que pongo acá, ¿no? En este caso, los 3 primeros son autores norteamericanos. Los 2 primeros son traducciones al español. Tanto el libro de Ober como de Dante Giacosa son libros traducidos al español de excelente calidad. No son muy analíticos, más que todo son libros descriptivos. Describen a los procesos con palabras y lo hacen de una forma muy amena que fácilmente uno lo va a entender. Todos los conceptos que están acá, un estudiante de ingeniería normal, mediano, lo va a entender y lo va a entender bien. Sobre todo el libro de Dante Giacosa, ¿no? Es un muy buen libro. Estos dos también están escaneados, ¿no? También están en la versión digital. El Pulcravec es un libro en inglés de mediana calidad. Ya no es excelente, pero sí es un libro útil, complementario. Repito, no es excelente, no me gusta mucho a mí, pero sin embargo, como es relativamente moderno, lo he puesto. El cuarto, el libro de Bosch, es un manual alemán de la firma Bosch. La Bosch es una empresa transnacional, ¿no? Relacionada, por ejemplo, con dispositivos eléctricos, electrónicos, baterías, ahora hasta electrodomésticos, ¿no? Hay cocinas, refrigeradoras, microondas, Bosch. Es una transnacional muy importante. Y como todos los productos alemanes y todos los libros alemanes, son muy buenos. Este manual de Bosch no solamente está vinculado a los motores de combustión interna, sino a diversas ciencias colaterales a los motores de combustión interna. Por ejemplo, van a ver ustedes ahí que hay capítulos de electrónica, de resistencia de materiales, de semiconductores, de iluminación, de aire acondicionado, de todo. De principios básicos de matemática, de trigonometría. Realmente es un manual, pero muy interesante. La Libum, es decir, hay una cadena de librerías asociado con el sistema universitario que se llama Libum. Antes en la universidad había una sucursal de Libum frente a Minas, a la Facultad de Minas. Claro, con esto de la pandemia, yo no sé si todavía existe ahí, pero en otros sitios sí hay Libum. Entonces, en estos manuales, en estas librerías, venden a crédito, tanto a profesores y no sé si a estudiantes. Pero es una librería que no es cara. Es subvencionada incluso por SUNEDU. Ahora, en cuanto a la información por Internet, ahí la información es casi infinita, ¿no? Casi infinita. Es decir, lo malo de la información de Internet, que uno para tener la certeza de que lo que está leyendo es cierto, tiene que cruzar información con varias fuentes para uno tener la seguridad que lo que está leyendo es cierto y es válido. Otra limitación es que mucha de la información de Internet es muchas veces superficial. Es moderna, es lo último que hay.
pero poco profunda. La información es muchas veces superficial. Y como dije hace unos instantes, hay que contrastar, hay que comparar diferentes fuentes para tener la seguridad que lo que está leyendo es cierto y no es invención de alguien. Hasta el mismo Wikipedia, ¿no? Que es una enciclopedia virtual muy interesante, ¿no? Universalmente conocida. Sin embargo, los dueños de Wikipedia hacen esa advertencia, que ellos no se responsabilizan por el contenido de sus artículos. ¿Ahí? ¿Se ha entendido, por favor, lo que he explicado? ¿Hay alguna pregunta? Ahora, No, profesor, todo claro. ya, muy bien. Los exámenes, como mencioné, es decir, van a ser ahora presenciales. Y seguramente que todos anhelamos que no solamente los exámenes, sino que las clases sean presenciales. ¿Se imaginan ustedes los alumnos, los nuevos alumnos que ingresaron cuando comenzó la pandemia, que ingresaron a la universidad cuando comenzó la pandemia? ¿Qué formación han recibido ellos por la forma virtual? ¿No creen ustedes que una parte importante de la enseñanza universitaria es gracias a la presencialidad? Es decir, uno, por ejemplo, el aprendizaje se refuerza cuando hay, por ejemplo, retroalimentación. ¿A qué me refiero con retroalimentación? Que lo que uno está aprendiendo, después o durante las clases, lo que uno aprende lo consulta. ¿Con quién lo consulta? Muchas veces con el compañero que está al lado. O muchas veces uno lo consulta al profesor. Pero en la enseñanza virtual no hay esa oportunidad. Otro es el aprendizaje de habilidades blandas. En forma virtual es prácticamente imposible enseñar habilidades blandas. Eso se adquiere cuando hay presencialidad. ¿No es cierto? Otra ventaja de la presencialidad es que es decir, la salud mental. Para que haya equilibrio mental, emocional, es imprescindible que uno asista a clases, que vea, ¿no? Es decir, a veces este confinamiento nos ha enfermado de ansiedad, de depresión, ¿no? De falta de concentración. No solamente a ustedes, a todos. A los profesores también. Esta falta, por ejemplo, de ganas de estudiar o de hacer cosas, es por el confinamiento, ¿no? Es sorprendente, por ejemplo, que durante esta etapa de pandemia, las notas, sin embargo, no solamente en la Universidad de Ingeniería, sino en todos los sitios, que se han incrementado notablemente los promedios históricos. Claro, los más optimistas dicen, no sé si los optimistas, pero así afirman algunos, que es porque hay más tiempo para estudiar y se pierde menos tiempo en transporte. Yo francamente no creo eso. Admitiendo que esos argumentos son válidos, yo pienso que no es el motivo más importante. Entonces, en otras palabras, es decir, esta etapa virtual ha sido deficitaria en cuanto a la enseñanza y en cuanto al aprendizaje. Y qué bueno, yo me alegro sobremanera que volvamos a la presencialidad. Y los exámenes van a tener ahora nuevamente ese aspecto normal, ¿no? Que van a evaluar realmente cuánto se está asimilando en el aprendizaje. Ya, ahora, a ver, vamos a pasar a otro punto. Pero no, han hecho muy pocos comentarios, ¿eh? Como siempre. Como siempre en todos los ciclos, los alumnos comienzan con mucha timidez.
Breve reseña histórica. Vamos a ver esto. Yo pienso que antes de la breve reseña va a ser importante que ustedes vean cuál es el esquema de estos motores. Ya, a ver. No sé por qué se dejó de compartir. Lo que se muestra ahí es el esquema de un motor de 4 tiempos, de gasolina. ¿Cómo sé que es de gasolina? Porque aquí en la parte superior existe un elemento que se llama bujía. Vamos a ver acá. Bujía. Esa es la bujía. Hay 4 carreras. Ya, el pistón durante su movimiento alcanza un punto inferior, punto más bajo, que se llama punto muerto inferior durante su movimiento. Y cuando sube, alcanza su punto más alto, que se llama punto muerto superior. La distancia entre estos dos puntos se llama carrera o desplazamiento. Vamos a simbolizar con la letra S mayúscula, carrera. Entonces, cuando el pistón comienza a descender, se aprovecha justo ese momento para abrir la válvula de admisión. Esta válvula de la izquierda es la válvula de admisión. Y la válvula de la derecha es la válvula de escape. Se abre la válvula de admisión y el pistón desciende. Ese descenso del pistón produce un aumento del volumen dentro de la cámara, dentro del cilindro. Y ese aumento del volumen provoca a la vez vacío, succión. Así como cuando extraemos una medicina de una ampolleta, cuando jalamos el pistón de una jeringa hipodérmica, ¿no es cierto? Jalamos el pistoncito y se succiona el contenido de la medicina que estamos aplicándonos. Así lo mismo ocurre aquí. Cuando el pistón desciende, aumenta el volumen en la cámara, este volumen, y eso va a provocar succión, vacío. Y entonces el aire comienza a ingresar. Si el motor es de gasolina o de gas, conjuntamente con el aire ingresa gasolina o gas. Ya puede entrar GNV, gas natural, o puede entrar GLP, podría entrar biogás, podría entrar hidrógeno y combustibles líquidos, gasolina o alcohol. ¿Está bien? Entonces, esa es la primera carrera, la carrera de admisión. Una carrera. Cuando el pistón llega a su punto más bajo, sube un poquito y se cierra la válvula de admisión. Sube un poquito e inmediatamente se cierra la válvula de admisión. Ya no entra más aire. ¿Qué le pasa al aire o a la mezcla que ha sido admitida? Al aire más combustible. Cuando el pistón sigue subiendo, esa mezcla se comprime y producto de la compresión se calienta y aumenta su presión. ¿Ya? Se calienta
y aumenta su presión. Cuando el pistón se encuentra cerca del punto muerto superior, y ya está muy caliente esa mezcla, entonces es el momento adecuado para que salta la chispa eléctrica. Ya todo el combustible se ha logrado vaporizar y está comprimido en este pequeño volumen. Toda la gasolina se ha vaporizado y además está comprimida y caliente. Pero no se ha autoencendido. No debe autoencenderse. La bujía está para eso. En ese momento salta una chispa eléctrica y esa mezcla aire más vapor de combustible se enciende violentamente. Eso provoca una expansión súbita de los gases. ¿Y qué cosa hace la presión de los gases? Empujan al pistón hacia abajo. Comienza la tercera carrera geométrica, la carrera de expansión. Carrera de expansión. Vamos a borrar esto, ¿ya? Combustión, expansión. Carrera de expansión. Pistón desciende, esa carrera es la que provoca trabajo y potencia. Es la única que produce trabajo y potencia. Cuando el pistón ya está cerca del punto muerto inferior, ya los gases prácticamente han agotado su energía térmica. Prácticamente, la han agotado. Y entonces, es momento oportuno para que se abra la válvula de escape. Como ya no tenemos, o es poco práctico seguir tratando de seguir obteniendo energía mecánica a partir de los gases calientes, entonces mejor optamos por desalojarlos. Para desalojarlos, por supuesto, tenemos que abrir la válvula de escape. Vean ustedes. La válvula de escape se ha abierto. Y el pistón comienza después a subir. Cuando el pistón comienza a subir, ese movimiento del pistón ayuda a expulsar los gases. ¿Está claro? Noten ustedes que la única carrera que produce trabajo útil es la tercera, la de expansión. Todas las demás, admisión, compresión y escape, consumen trabajo y energía. Y ustedes dirán, ¿y de dónde saca el motor esa energía? ¿De dónde creen que la saca? ¿De la expansión? De la expansión, efectivamente. El cigüeñal del motor, este eje de acá, está unido con una rueda metálica grande. Esa rueda grande se llama volante. ¿Para qué sirve la volante? O el volante. El volante sirve para que durante la expansión ese volante gire a alta velocidad. Entonces, parte de energía térmica se convierte en energía cinética rotacional del volante. Parcialmente, por supuesto. Una parte. Entonces, esa volante por inercia va a seguir tratando de girar en las demás carreras, en la de admisión, en la de compresión y en la de escape. Y esa inercia va a hacer que el pistón se mueva. Es decir, en esas carreras llegamos a la conclusión que se consume energía proveniente de la energía rotacional del volante. Y el volante adquirió esa energía durante la carrera de expansión. ¿Está claro? Si no, no habría forma de que se produzcan esas tres carreras. Entonces, hay 4 carreras, 4 movimientos del pistón, 2 carreras descendentes y 2 carreras ascendentes. ¿Cuáles son las ascendentes? La compresión y el escape. ¿Cuáles son las carreras descendentes? La admisión y la expansión. Ahora, yo en algún momento de la clase dije que habían 5 procesos térmicos.
¿Cuáles serán esos procesos térmicos? Admisión, compresión, segundo. Primero. Expansión, expansión y escape, ingeniero. Tercero, combustión. Cuarto, expansión. Y quinto, el escape. Los procesos 3 y 4 se realizan aquí, en la tercera carrera. Se traslapan, en alguna parte del tiempo se traslapan esos dos procesos, combustión y expansión. Es difícil distinguir cuándo acaba la combustión y cuándo comienza la expansión pura. Es difícil, ¿no? ¿Cuándo acaba la combustión pura? Cuando todo el combustible se ha quemado. Eso ocurre en un punto intermedio de esta carrera, de la carrera de expansión. ¿Dónde exactamente? No se sabe. Es difícil de predecir, incluso analíticamente es difícil. En el motor diésel, ¿qué cosa cambia? Que en vez de bujía haya un inyector. Ya, generalmente el inyector está acá arriba, ¿no? Pero acá en el esquema lo han puesto al costado, vean ustedes. Lo han puesto al costado. Debe estar acá arriba, el inyector de combustible. El inyector es un pulverizador, un dispositivo que pulveriza el combustible dentro de la cámara. Acá lo han puesto al costado para no llenarlo de figura, pero realmente está arriba, ¿no? Está arriba. Entonces, esa es una primera diferencia. ¿Cuál es la segunda diferencia? Que durante el proceso de admisión solamente ingresa aire. Aire. En el motor de encendido por chispa, el de arriba, en la admisión ingresa aire más combustible. Ese combustible puede ser gasolina, puede ser gas natural, puede ser GLP, puede ser biogás, puede ser hidrógeno, o cualquier gas o cualquier combustible que arda, pero que se encienda con dificultad. Ya, no puede encenderse con facilidad. ¿Por qué? Porque en la compresión, acá hay una mezcla, aire más combustible. Si la compresión es muy alta, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué peligro hay? De que antes que el pistón llegue al punto más alto, se autoencienda. Por ejemplo, el pistón puede estar en este punto y tan alta es la compresión, tan alta es la temperatura aquí, que el combustible se autoenciende. ¿Qué va a pasar si se autoenciende? Ese autoencendido va a evitar, va a impedir, ¿no? Se va a oponer a la elevación del pistón. ¿Y eso qué implica? Consumo innecesario de energía. La expansión del gas al autoencenderse se está oponiendo inútilmente al movimiento del pistón. Hay otro peligro, que tan alta es la temperatura que se alcanza que el pistón puede fundirse. Entonces, el combustible debe resistir el autoencendido hasta que el pistón llegue al punto más alto y sea la bujía la que autoencienda el combustible. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro, jóvenes? Todo claro, profe. Todo claro, ya muy bien. En cambio, en el motor diésel, lo que ingresa es aire. Y lo que se comprime en la segunda carrera también es aire. Entonces, si es aire, no hay ningún peligro de autoencendido. Nosotros podemos comprimir tanto como resista el material, como resista la estructura del motor. ¿Y qué ventajas tiene que la compresión sea más alta? Mientras más alta sea la compresión del aire,
más caliente va a estar al final del proceso de compresión. ¿Y qué gano con eso? Que el aire esté caliente al final del proceso de compresión. Que cuando yo inyecte el combustible al final de la carrera, ¿qué le va a pasar al combustible que yo inyecte si el aire está más caliente? Combustión, ingeniero. Se va a autoencender Lo más más. rápido. Y eso es lo que quiero, ¿no? Que el combustible rápidamente se autoencienda, porque no hay tiempo para que el combustible demore mucho en autoencenderse. El combustible debe autoencenderse lo más rápido posible. Y eso se va a acelerar mientras más caliente esté el aire al final de la carrera de compresión. ¿Qué cosa he ganado con la alta relación de compresión? No solamente que el combustible se autoencienda rápido, sino que todo el motor sea más eficiente. La eficiencia térmica se incrementa con esa alta relación de compresión del motor diésel. Algo que no podía hacer en los motores de gasolina. ¿Por qué? Porque en el motor de gasolina, durante la carrera de compresión, había el peligro inminente de que la mezcla se autoencienda prematuramente, oponiéndose al movimiento natural del pistón que está subiendo. Ese es el gran invento, genial, ¿eh?, de diésel. Antes de diésel, a nadie se le había ocurrido eso. Todos los motores antes de diésel, el motor de 4 tiempos a gasolina se inventó en 1876. Y el motor diésel fue patentado en 1892. Casi 20 años después. Antes de diésel, a nadie se le había ocurrido eso, que el combustible podía autoencenderse. Y menos todavía, si la gente pensaba que un combustible, el petróleo es más denso, ¿no?, que la gasolina. El petróleo es más viscoso que la gasolina. Entonces uno podría decir, pero el diésel va a ser más difícil de autoencenderse que la gasolina. Es todo lo contrario. El petróleo es el que se autoenciende con facilidad, sorprendentemente, a pesar de ser más viscoso y más espeso. ¿Cómo es en el motor de 2 tiempos? En los antiguos motores de 2 tiempos de motocicletas, ¿no? Este esquema de motor de 2 tiempos de motocicletas todavía se siguen empleando, pero ya no en motos, sino, por ejemplo, en cortadoras de césped. Cortadoras de pasto, ¿no?, de césped. O en las motosierras. O motores para lanchas, etc. Motores de 2 tiempos. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los esquemas anteriores? Que aquí ya no hay válvulas. Las válvulas y el mecanismo que las activa, que las abre y que las cierra, complica la estructura del motor, encarece al motor. Este motor no tiene válvulas. Estos motores, como son pequeños, no necesitan refrigerarlos por agua, con agua. Son motores refrigerados por aire, con aletas. La ausencia de conductos de refrigeración por agua también simplifica la estructura. Por eso que eran motores baratos. Y entonces, ¿por qué son perjudiciales? ¿Por qué son nocivos estos motores? Vean ustedes por qué. Acá hay unos tubos en la parte izquierda, en el monobloc. Esta parte central se llama monobloc. La parte de arriba se llama culata. Y la parte de abajo se llama cárter. Cárter. Cárter, monobloc,
la parte central, y culata, o tapa de cilindros. En el monobloc hay dos tubitos. Este tubito se llama lumbrera de escape. Lumbrera de escape. Y el de abajo se llama lumbrera de admisión. Lumbrera de admisión. Y hay un tercer tubo que está a la derecha, que se llama lumbrera de transferencia. Lumbrera de transferencia. ¿Ya? Entonces, cuando el pistón está subiendo, aquí, ¿qué cosa ocurre en el cárter? Este cárter es hermético, un cárter seco. Normalmente, los cárteres en los motores de 4 tiempos son recipientes para el aceite lubricante. La parte inferior del motor, que se llama cárter, sirve como una bandeja de recepción del aceite que va chorreando de todos los elementos que han sido lubricados. Y entonces en la parte inferior hay aceite acumulado, acá abajo. Acá abajo hay aceite que se acumula. Este aceite va cayendo de todas las partes que son lubricadas. Y acá después hay una bombita que nuevamente las inyecta. Pero acá es cárter húmedo, ¿ya? Es un cárter húmedo, no hermético. No es tan hermético ese cárter. Pero en el motor de 2 tiempos, el cárter es seco y además hermético. De tal forma que cuando el pistón sube, imagínense ustedes que en esta carrera sube, ¿qué cosa pasa en la parte de abajo? ¿No es cierto que el volumen aumenta? Y si el volumen aumenta, se produce un vacío. Como el volumen aumenta, se produce un vacío. Y al haber vacío, vean ustedes que por esta lumbrera de admisión ingresa aire al cárter. Es raro, ¿no? Que entre aire al cárter. Pero no solamente entra aire, es aire más combustible. Aire más gasolina. Pero como no hay aceite en el cárter, entra aire, combustible y lubricante. Lubricante. Aceite. Porque en el cárter no hay aceite. Y entonces, ¿qué cosa pasa? Cuando el pistón esté bajando, por ejemplo aquí, está bajando, ¿qué le pasó a la mezcla que ingresó acá al cárter? Aquí, por ejemplo, ingresó aceite, más aire, más combustible. ¿Qué va a pasar cuando el pistón esté bajando y esté cerrado esta lumbrera? ¿No es cierto que esa mezcla se va a comprimir? Ya cuando el pistón llegue aquí, por ejemplo, cuando el pistón llegue a este nivel y el pistón esté bajando, el cárter se cierra y esa mezcla de aire, combustible y lubricante se comprime. El pistón sigue bajando, como acá, en la segunda carrera, sigue bajando. ¿Qué le pasa a esa mezcla? Se sigue comprimiendo más. Pero vean ustedes, llega un momento en qué cosa ocurre aquí. En esta lumbrera de transferencia. ¿Qué cosa ocurre? Se abre ese conducto que une el cárter con la cámara de combustión. Y esta mezcla comprimida de aire, combustible y aceite entran a la cámara de combustión. Entran a la cámara. ¿Ya? Es inevitable que una parte de la gasolina se pierda por la lumbrera de escape. Es inevitable, ¿no? Porque está abierto. Simultáneamente la lumbrera de escape está abierta.
Pero después el pistón tapa, sigue, comienza a subir y tapa todas las lumbreras. Y se produce la compresión, comienza la compresión. Cuando el pistón llega al punto más alto, ¿qué creen ustedes que ocurra? Aquí, estando en la cuarta carrera, ¿qué cosa ocurre? En la segunda carrera, ¿qué ocurre? Salta la chispa eléctrica. Y al saltar la chispa eléctrica, se produce la expansión de los gases, la combustión y la expansión. Y el pistón es empujado hacia abajo. Y se repite, ¿no? Cuando el pistón llegue a este nivel y el cárter está herméticamente cerrado, todo lo que ingresó aquí, en esta etapa de acá, todo lo que ingresó por la lumbrera B, se va a comprimir. ¿Se ha entendido la secuencia? ¿Qué desventaja tiene este motor? Que cuando la mezcla aire, combustible y lubricante pasen del cárter a la cámara de combustión, no solamente pasa aire y combustible, sino que inevitablemente parte del lubricante también va a ingresar a la cámara de combustión. Pero ese lubricante difícilmente se va a vaporizar por completo. Y si el combustible no se va, si el lubricante no se vaporiza, se va a quemar de forma incompleta. Y se van a formar productos de la combustión incompleta del lubricante. ¿Qué propiedad creen ustedes que tengan esos gases no quemados completamente? Son tóxicos, son altamente tóxicos. Cuando el combustible no se vaporiza por completo, ténganlo por seguro que esa combustión va a ser incompleta. Y esa combustión incompleta va a producir productos muy tóxicos. Entonces, ese fue el factor que hizo que estos motores dejasen de producirse y dejasen de venderse en los países desarrollados. A pesar de que estructuralmente son muy sencillos y son de bajo costo. Su uso en la actualidad solamente está ilimitado a los artefactos de poca potencia. ¿Como cuáles? Como las cortadoras de césped, las motosierras, motores para lanchas, motores pequeñitos. Las motocicletas ahora en los países desarrollados son de 4 tiempos, como en los automóviles. Bueno, hasta ahí nos alcanzó el tiempo. Estas primeras clases es un poco después de unas vacaciones un poco largas, es para que uno nuevamente se entrene, ¿no? Siempre ese entrenamiento cuesta, es como un deportista que está acostumbrado a hacer ejercicios y de repente se pone en para nuevamente ponerse en actividad, es difícil. Entonces, eso le ocurre tanto a alumnos como a profesores. Entonces, hay que volver a ese entrenamiento, ¿no? Y más aún ahora con el entusiasmo, ¿no?, de que las clases parcialmente van a ser presenciales. Yo pienso que eso a todos debería alegrarnos, ¿no?, de las clases presenciales. Jóvenes, espero que les haya gustado la clase y también nos ha servido para salir un poco del descanso, ¿no? El descanso muy largo también no es muy bueno. La joven, no sé si tienen alguna consulta. Sí, profesor, una consulta. Sí. En sí, ¿cuál es la función de la lumbrera de transferencia? Es decir, que cuando la mezcla aire, combustible y lubricante, es decir, esté lo suficientemente comprimida, cuando el pistón haya bajado por completo y esté altamente comprimido, esa mezcla comprimida ingrese a la cámara de combustión. En otros motores, vean ustedes, por la admisión se produce cuando el pistón está abajo, ¿no? Para que entre la mezcla acá, en el motor de 4 tiempos, mejor dicho, acá arriba, ¿no? ¿Cómo se produce la admisión? Por el movimiento del pistón. El pistón tiene que descender
para que la mezcla ingrese. Acá en los motores de 2 tiempos, para que la mezcla ingrese, si no hubiese esta lumbrera de transferencia, tendría que haber un compresor externo que comprima la mezcla y la introduzca al motor. Si no, esa mezcla, así nomás, no va a ingresar a la cámara. Tendría que haber un compresor que fuerce a esa mezcla, que obligue a esa mezcla a ingresar. Gracias a este esquema de una lumbrera de transferencia, evitamos que el motor necesite de un compresor. ¿Dónde se realiza la compresión? Cuando el pistón desciende y comprime la mezcla en el cárter. Cuando el pistón está más abajo, llega un momento en que se abre esta lumbrera, aquí en la tercera, ¿no? En la tercera figura, se abre. Y la mezcla comprimida entra a la cámara de combustión. Evitamos la necesidad de un compresor. La compresión se hace en el cárter, cuando el pistón desciende. Hay otro motor de 2 tiempos para motores grandes. Este también es un motor de 2 tiempos, pero ya no para motocicletas. Es para un motor grande diésel. Tenemos una lumbrera de admisión y una válvula de escape. Pero para que el aire ingrese acá al motor, necesitamos de un compresor. El compresor tiene que estar acá. Y ese compresor aspira al aire y lo comprime y lo introduce al motor. Pero este compresor consume energía. ¿Quién le da esa energía? Se sustrae de la energía que produce el motor. Pero al sustraer disminuye la potencia del motor. En otras palabras, se gasta en energía para comprimir al aire, para que el aire pueda ingresar al motor. En los motores de motocicletas no necesitamos de ese compresor. La compresión se realiza dentro del mismo motor, en el cárter. Ese es otro factor que lo hace sencillo y barato a este motor de motocicletas. Lo único malo, bueno, no es lo único, es lo peor, ¿no? Es que es un motor que quema aceite. Y la quema de aceite siempre produce combustión incompleta. Y la combustión incompleta es altamente tóxica. ¿Cómo sé que es tóxica? Cuando ustedes vean que un motor emite humo azul, ese humo azul de todas maneras es tóxico. ¿Y en qué radica esa toxicidad? Que esos gases son cancerígenos. ¿Ya? Es un motor barato, sencillo, de estructura sencilla, no necesita de compresor, no necesita de válvulas, no necesita de sistema de refrigeración por agua, pero quema aceite. Pero, profesor, entonces, en lo que corresponde al cárter, ¿el aire está en contacto con el aceite? ¿O? Sí. El aceite está en contacto con la gasolina. Y cuando entra por esta tubería de acá, por la lumbrera de admisión, en el cárter se combinan, se mezclan. El aceite, la gasolina se vaporiza casi por completo en el cárter, pero no le ocurre lo mismo al aceite. El aceite entra en estado líquido a la cámara, gotitas líquidas. Y ese combustible que no logra vaporizarse se quema mal. Y al quemarse mal, contamina. Listo, ingeniero, gracias. Ya, perfecto. Bueno, con eso damos por finalizar la clase. Es decir, en las clases siguientes vamos a entender mucho mejor. Esto es una clase introductoria de motivación para conocernos, pero en las clases siguientes van a ser más detalladas. Ya, jóvenes, entonces me despido, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, ingeniero. Hasta Luego, profesor. Nos Nos vemos. vemos, profe. Hasta luego.